Los mormones y los nazis nunca fueron enemigos. De hecho, la relación entre ambos fue más que amistosa. Estos son algunos de los puntos principales en esa relación. 1. Justo con el nazismo. Ya desde 1933, artículos en el diario mormón Deseret News alababan a Hitler y encontraron muchos paralelismos entre el régimen nacionalsocialista y la Iglesia, como el hecho de que Hitler no tomaba ni fumaba, de que los alemanes nazis seguían algo parecido a un domingo de ayuno y el interés por la genealogía. Estos artículos incluso admiten que el interés nazi por la genealogía está basado en la necesidad de mostrar que los antepasados de uno no eran judíos, y no por algún deseo de rescatar las almas fallecidas de la cárcel espiritual mormona. Como muestra de resistencia física, dice un artículo en el diario mormón, Hitler puede ocupar su lugar fácilmente junto a los atletas que generalmente se toman como ejemplos clásicos. Un líder de misión estadounidense, Alfred C. Rees, publicó un artículo en el diario nazi oficial, el Volkischer Beobachter. El artículo enfatiza puntos de congruencia entre el mormonismo de Utah y la sociedad nazi alemana. En 1937, una imagen del profeta Heber J. Grant sentado frente a una gran bandera con la esvástica apareció en el periódico de Salt Lake. Un año antes, una imagen similar del presidente de la misión europea, Joseph Merrill, apareció en la misma publicación. Algunos fieles comunes se convencieron a sí mismos de que Hitler había leído el libro de Mormón y era un miembro secreto de la iglesia. La esposa del presidente de la misión, Roy Walker, viajó con Hitler en su limusina y mintió en un discurso en Salt Lake City diciendo que los judíos estaban más seguros hoy en Alemania que en muchas partes del mundo, algo que ella obviamente sabía que era falso. 2. La iglesia no estaba en la oscuridad sobre los nazis. La iglesia estaba muy consciente de que el gobierno nazi era racista y criminal. Muchos de sus misioneros se negaron a hacer el saludo nazi y otros tanto rescataron a judíos de las manos de los soldados de la SS. Max Reschke, por ejemplo, rescató a una pareja judía de Hannover, a un prominente banquero judío local y envió a sus hijos a cuidar a la esposa del banquero en el gueto. Él después blindó a un prisionero de guerra ruso y protegió a un esclavo de labores polacos que había sido asignado a trabajar en una planta industrial. Por dar cobijo al banquero judío, sufrió arresto y aprisionamiento temporal en un campo de concentración. Un joven misionero estadounidense, Alvin Schonhals, fue encerrado en una cárcel local por 3 semanas después de que los censores postales leyeron sus comentarios antinazis en una carta que envió a su casa en Utah. Entonces, la defensa del régimen nazi no tiene nada que ver con la ignorancia, fue algo planeado y hecho conscientemente. 3. Feliz participación en el régimen nazi. Muchos mormones sirvieron felizmente en las fuerzas policiales y militares nacionalsocialistas. Eric Krause, por ejemplo, un miembro de la iglesia desde 1923, se inscribió en la SA de camisa marrón de Hitler 5 años después. Krause fue el comandante de la prisión de la calle Pape de Berlín a mediados de la década de 1930, donde asesinó y torturó a los opositores políticos de Hitler. Durante los años de la guerra, Krause envió tarjetas postales a su familia desde Polonia, donde trabajó como policía militar en una ciudad donde judíos fueron cargados en vagones destinados a los campos de exterminio. Las tarjetas les recordaban a sus hijos que asistieran a sus lecciones de la escuela dominical mormona y que hicieran sus oraciones. Después de la guerra, cuando Krause se enfrentó con cargos por crímenes contra la humanidad, un presidente de misión mormón estadounidense financió su fianza preventiva con fondos de la iglesia y escribió cartas al tribunal que acreditaban el buen carácter de Krause. Por otro lado, Helmut Hübner, un joven idealista de 16 años, usó la máquina de escribir de su congregación para producir panfletos anti-hitlerianos, queriendo incitar una rebelión popular contra los nazis. Cuando Hübner fue juzgado por un tribunal nazi para ser guillotinado, su líder congregacional mormón lo excomulgó por su antipatriotismo. 4. No fue para cumplir con el artículo de fe número 12. Antes de la Primera Guerra Mundial, los santos de los últimos días ignoraron el 12º artículo de fe en sus tratos con las autoridades gubernamentales alemanes cuando les convino. Cuando un misionero mormón se encontró expulsado de una ciudad alemana, en lugar de enviarlo a su casa, se lo transfirió a otra. Cuando un censor local se negó a aprobar la impresión de un panfleto, en lugar de no pasar el folleto mencionado, los misioneros lo imprimieron en otro lugar y luego lo circularon bajo la nariz del censor original, claramente rompiendo la ley. La iglesia mormona tuvo tantas dificultades con los funcionarios alemanes que estableció su primera sede de misión permanente al otro lado de la frontera en la Suiza de habla alemana, en la ciudad fronteriza de Basilea.
En esa época, los mormones justificaron su desafío al gobierno civil en deferencia a una autoridad superior. La ley de Dios prevaleció sobre la ley civil. Esta superioridad moral fue abandonada durante el periodo más malvado y criminal en la historia de la Alemania moderna en favor de un conveniente renovado respeto por el gobierno. 5. Antisemitismo. Los mormones en Alemania censuraron sus propios libros e himnarios para eliminar todo lo que pudiera ser ofensivo para los nazis, incluyendo referencias a Israel y a Sion. Líderes mormones alemanes se negaron a bautizar a los posibles miembros judíos y un líder mormón local incluso erigió un letrero fuera del centro de reuniones que decía «No se permiten judíos». Ese mismo presidente de rama trató de colgar imágenes de Adolf Hitler en una capilla donde previamente habían imágenes de Jesucristo y de José Smith e interrumpía los servicios cuando Hitler daba discursos en la radio, encerrando a sus feligreses en la capilla y obligándolos a escucharlos. El segundo al mando de la Iglesia Sud, J. Reuben Clark, ignoró las súplicas de al menos 2 mormones, conversos del judaísmo, por documentación que los ayudaría a dejar la Alemania nazi de antes de la guerra. Clark, cuyos registros legaron una larga lista de sentimientos antisemitas, pidió, en nombre de su iglesia, que se le permitiera ignorar la adopción de medidas en tales solicitudes y trató de facilitar la inmigración de mormones no judíos de habla alemana, a quienes llamó arios. 6. Una relación exitosa. El resultado de la amistad mormona con los nazis fue exitosa. A pesar de que muchas otras iglesias sufrieron muchos problemas en la Alemania del Tercer Reich, los nazis no prohibieron que ninguna congregación mormona adorara, y cuando persiguieron a algún miembro mormón alemán o un misionero estadounidense, era por una transgresión individual que habría puesto en peligro a cualquier alemán común durante el régimen nazi, y no por el hecho de ser mormones. En el proceso de comprobar que el mormonismo no representaba una amenaza para el Estado alemán, especialmente en el periodo de preguerra de 1933 a 1939, los líderes de la Iglesia Sud excedieron el esfuerzo necesario para la supervivencia. Finalmente, después de la guerra, el liderazgo de la Iglesia de Salt Lake City movilizó a los mormones estadounidenses y canadienses para proporcionar una campaña de ayuda masiva que envió alimentos y ropa a Alemania en cantidades que empequeñecían los esfuerzos de ayuda auspiciados por los Sud en otras partes del continente.